7:15 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz con Rumi Ceballos en Movistar Televisión, en Vital, y también estamos en Tribu Televisión. Estamos conversando con la doctora Olga Cribilleros, precandidata a la segunda presidencia por el Partido Aprista Peruano. Antes de la pausa, usted estaba cuestionando tenazmente, obviamente, a APP en el gobierno regional de La Libertad. Usted ha señalado que es prácticamente una autoridad inexistente en la región. Usted ha señalado además que ya esta autoridad regional ha renunciado y que su pretensión es postular a la presidencia para el año 2026, de alguna manera traicionando lo que inicialmente dijo a sus electores, que él no iba a renunciar, que iba a continuar en el cargo. Eso es lo que se percibe, doctora. Por supuesto, y tenemos, como muy bien lo has dicho, una autoridad que todo este tiempo ha estado ausente. Vergonzoso que una autoridad reclame vacaciones. Rumi, ¿cómo es posible? Si Y que nosotros pare sabemos viajando, que ¿no? los cargos de representación es un cargo que nos exige una responsabilidad y una presencia permanente para atender los problemas de la ciudad, de la región. Pero este señor ha tenido más de 7 pedidos de vacaciones y con un consejo regional que lamentablemente está subordinado a su poder. Y este señor, hay que hablarlo claro, compra las conciencias como si estuviera en un supermercado, en una subasta pública. Y es lamentable que existan personas o políticos que no asuman la responsabilidad de su representación, ¿no? Así es. De otro lado, doctora Cribilleros, el viernes ya han presentado una plancha, la precandidatura de Hernán Garrido Leca, economista, 2 veces ministro de Estado, y de usted y del señor Omar Quesada también, doctor Omar Quesada. Obviamente se trata de la tercera plancha presentada en el Partido Aprista para los comicios electorales internos. Si no me equivoco, se va a realizar el 30 de noviembre, ¿es así? Sí, efectivamente, el 30 de noviembre todos los apristas asistiremos a este proceso de elección, un aprista, un voto, para elegir a la plancha presidencial, a los candidatos a senadores y diputados y parlamentarios andinos en todo el Perú. ¿Qué propone esta plancha de Hernán Garrido Leca, de Omar Quesada y Olga Cribillero respecto a las otras que también están dentro del Partido Aprista Peruano? Bueno, proponemos una renovación con experiencia. Ujú. Ustedes, y tú conoces muy bien, como lo has dicho, Hernán ha sido 2 veces ministro y un ministro exitoso, de un gobierno exitoso, de un gobierno que le entregó al Perú más de 150,000 obras, especialmente en infraestructura social. Ujú. Hemos tenido gran posibilidad y la gran satisfacción de haber llegado a más de 4,800,000 peruanos con agua, con el programa de alumbrado, muchas personas, muchos pueblos, muchos caseríos que no tenían energía eléctrica, con el Ujú. segundo gobierno de García lo tuvieron, más de 50 hospitales, los colegios que se han remodelado en un proceso de mejora continua, y Ujú. por supuesto una economía también que creo yo que sentó las bases para que hoy, a pesar de la ineptitud, la economía esté andando en piloto automático y tengamos el cierre de este año, y esperemos que sea así, superando el 3% de crecimiento, a pesar de la incompetencia que se ha instalado en Palacio de Gobierno, ¿no? Por todas Pese, esas razones, Rumi, ujú. nosotros creemos que somos una gran posibilidad, con la experiencia, con la preparación de Hernán, con también la experiencia de gobierno de Omar y con toda la buena voluntad de quien habla, de hacer las cosas bien. Yo creo que Ujú. el Perú ya no está para aprendices, ya no está para poder perder el tiempo en la incompetencia, en la frivolidad, en la indiferencia, en la indolencia, ¿no? Efectivamente, usted ha señalado una cifra 3% de crecimiento para el país para este año, pero estamos hablando de una cifra insuficiente para poder generar empleo a los más de 300,000 jóvenes que salen cada año a buscar un puesto de empleo. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas para darle ese trabajo, ese empleo tan necesario para la juventud? ¿Se requiere de un asunto, una reforma laboral, cree usted? Claro que sí, por supuesto, y es urgente. Empezando porque no tenemos una ley general del trabajo que responda a la necesidad del trabajador en general. Y también reconociendo que nuestra juventud está en un 40% de trabajo informal, Ujú. incluso haciendo para aquello de lo que no se prepararon. Hay profesionales que están subempleados.
y hay un grueso de jóvenes que les es difícil acceder a su primer empleo porque la mayoría de instituciones te piden la experiencia de 2, 3, hasta 5 años. Entonces lo que se propone y lo que pensamos es que debe haber una reestructuración y un planteamiento de una política integral de promoción al empleo juvenil. Esta Doctora puede darse Criveros, en alianza. Sí. es importante señalarlo porque usted es profesora universitaria, usted está auscultando, digamos, el descontento de los jóvenes que precisamente el día 15 se van a movilizar en Lima, estamos hablando de la generación Z. ¿Qué le dicen sus alumnos cuando buscan un empleo y no encuentran, cuando les cierran las puertas, lamentablemente en el país, con un crecimiento tan mediocre como el que tenemos en el país? Cuando hablabas del 3% de crecimiento, y esto debería ser más, como bien lo dices, nosotros con todas las posibilidades que tenemos con la agroexportación, con el tema de la minería, que es un problema, pero que también es una gran posibilidad en nuestra economía, deberíamos estar creciendo por encima del 5%, cosa Por que encima de sumado 5. a la ineptitud, esto a la justa si estamos llegando a un 3%. Y ojo, que cada punto porcentual que dejamos de crecer son 500,000 nuevos pobres, Rumi. Así es, Son así es. 500,000 nuevos pobres. Entonces, hay que tener una política clara, hay que tener una política de aliento a la juventud. A esos jóvenes que salen, pues hay que revisar todo lo que se tiene en la legislación laboral, que se tiene en forma muy, muy irregular, para proponer una ley integral que Ujú. pase por también las facilidades, aquellas empresas, facilidades tributarias, aquellas empresas que puedan generar un empleo digno, decente a nuestra juventud. Y también la forma de capacitación técnica a través de algunos convenios que se pueden dar. Todo depende de la voluntad, de la revisión de lo que tenemos y de proponerle a los jóvenes una ley integral que los favorezca. Y una juventud que tú lo has dicho, día a día, cuando ya egresan y mantengo contacto con mis estudiantes, es muy triste decir, profesora, soy ingeniera civil, ya estoy colegiada, pero no encuentro trabajo, Mm, he iniciado un terrible. emprendimiento, ¿no? Y Ujú. eso es lo que me convoca también a sumarme a este proyecto de Hernán, porque sé que podemos hacer muchas cosas a favor de la juventud y especialmente con la experiencia de Hernán en la promoción del talento joven, de la invención del joven. Entonces, a los jóvenes hay que darle esa oportunidad, esa seguridad y la esperanza de que puede mejorar aquí en el Perú y no necesita irse fuera, ¿no? Sendos informes señalan que obviamente hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo. Pero ¿qué hacer en todo caso para poner la cancha de alguna manera, que haya esa posibilidad de que varones, mujeres tengan las mismas oportunidades? ¿Cómo va a ser su trabajo en ese sentido, doctora? Recordemos que en el 2007, en el gobierno del presidente Alan García, se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Ujú, varones y mujeres. Cuando fui congresista hice un seguimiento a esta normativa. Y para el cumplimiento de esta ley, porque muchas de estas leyes han quedado declarativas por la falta de compromiso de los diferentes estamentos del gobierno. Tenemos al nivel ejecutivo como primer nivel, tenemos los gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen que sumarse a esta propuesta de promover esta igualdad de oportunidades. Aquí en La Libertad nosotros tenemos emprendimientos, por ejemplo, en la industria del calzado, y hemos visto muchas mujeres que son las líderes en estas industrias zapateras. Entonces, en ujú. el gobierno del presidente García también, a través de las pymes, del Ministerio de Comercio Exterior y de Industria y Turismo, se promovió dándoles capacitación técnica para elevar el nivel de la calidad de su producción. Y fue un grueso número de mujeres, lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que estuvo Meche Arauz también en esta propuesta del Ejecutivo. Se hizo un trabajo muy, muy, creo yo, a favor de las mujeres y especialmente en elevar esa oportunidad que tengan los ingresos tan igual que los varones. En el Ujú. sector público también depende mucho del seguimiento de las políticas públicas en el tema salarial. No es posible que todavía tengamos brechas de más del 43% y en algunos casos 43%. 30% Mm.
30%, al 43%, donde se nota estas diferencias salariales y en las cuales nosotras las mujeres tenemos que trabajar para lograr esta ansiada igualdad de oportunidades. Recordando que nosotras realizamos, incluso fuera del horario laboral, realizamos también más de 40 horas en el hogar a la semana, adicional a nuestra jornada laboral. Entonces hay que darle una mirada integral, social, económica y con políticas de Estado claras, ¿no? ¿Estas brechas salariales es una forma de violencia de género, cree usted? Por supuesto, por supuesto. Pero Todo adicionalmente, ¿qué aquella, más? bueno, la violencia de género también se da en las diferentes manifestaciones, muy aparte de la violencia que la vemos todos los días y es que es Ujú, dolorosa, los feminicidios, la violencia de parejas, también la vemos como hostigamiento o acoso laboral, acoso ujú. sexual, el acoso sexual que se da también en el transporte público y que se están tomando, hay a nivel, por ejemplo, de Trujillo, yo fui la autora de una ordenanza, la número 7, que sancionaba el acoso en espacios públicos y en medios de transporte, pero esto falta socializarlo, falta que las mujeres conozcan estas oportunidades que tienen y la forma como el Estado las protege. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hay diversas formas o manifestaciones en las que estas se dan, pero definitivamente hay avances, sí hay avances, hay que saludar las leyes que se han venido dando, pero hay que trabajar un constructo social o erradicar ese constructo social de que la sociedad peruana es machista. Y Perfecto. empecemos con el tema de la educación, ¿no? Doctora Cribilleros, muchísimas gracias. Su despedida de las audiencias que la están viendo y escuchando. Estamos hablando con Olga Cribilleros, precandidata a la segunda presidencia por el Partido Aprista Peruano, que integra también, obviamente, y liderando esta plancha Hernán Garrido Leca y Omar Quesada. ¿Cuál sería ese mensaje, doctora? Bien, te agradezco la oportunidad y permíteme en esta primera etapa dirigirme a los compañeros, a mis compañeros del Partido Aprista Peruano que puedan estar siguiéndonos en estos momentos, decirles que confíen en la plancha presidencial que encabeza nuestro compañero Hernán Garrido Leca. Hoy el Perú necesita autoridades con experiencia, gobernantes con experiencia y especialmente comprometidos socialmente con la justicia social. Esto significa trabajar a favor de la educación, la salud, salarios más justos y oportunidades para los jóvenes. Los invito este 30 de noviembre a votar por la lista, la plancha presidencial que encabeza el compañero Hernán Garrido Leca, porque el APRA sabe, porque el APRA puede. Bien, Gracias. muchísimas gracias, doctora Olga Cribillero. Nuevamente nuestro agradecimiento por estar en altavoz. Haremos una pausa y regresamos de inmediato.